empezando, porque además este va a ser un acto así como muy comprimido, porque en realidad Antonio Tavares tiene que irse a las 7:30, porque tiene que coger un avión. Bueno, como saben todos y todas, este acto se enmarca dentro de la exposición que hemos organizado con motivo del Día del Libro, y que tiene que ver con, hemos titulado Hacer Historia, el Archivo de la Transición Democrática en Canarias, ¿no? Y nos pareció muy interesante, conociendo la obra La Inmortalidad, nos pareció muy interesante que pudiéramos hablar de ella aquí, hoy en esta biblioteca. Les presento un poco a Antonio, aunque quizás, bueno, nació en La Palma, estudió Ciencias de la Información en la Complutense y ha trabajado como periodista en distintos gabinetes de prensa de ayuntamientos en La Palma, y ahora me dice que aquí, en La Laguna. Mientras vivió en Madrid, que supongo que después de haber terminado, fue también redactor de revistas de música, puede ser. Ha vivido en distintos lugares fuera de las islas, pero en un momento dado decide volver e instalarse aquí de manera permanente, para tratar de proyectar desde Canarias y desde La Palma en particular sus propuestas con la perspectiva singular que da vivir en un entorno insular, ¿no? Él dice de sí mismo que fue primero lector, luego espectador, en alguna ocasión creo que actor, y mucho después, de manera autodidacta y con alguna formación también en escuelas de escritura, pues ha terminado siendo un autor y dramaturgo. Su obra se ha visto influenciada por distintos autores contemporáneos, luego nos lo contará, sí. Y es uno, hoy por hoy, entre, digamos, la decena de dramaturgos canarios, se le puede considerar uno de los dramaturgos canarios más internacionales ahora mismo. Sí. ¿Qué le voy a hacer? Sí, y bueno, y digamos que él ocupa ya un papel relevante además en la dramaturgia española contemporánea. Su obra, son muchas. En el año 98, por ejemplo, La sombra de Don Alonso, ambientada en los comienzos de la Guerra Civil en Canarias. En el 2005, seguro que se me queda alguna por medio, Cuarteto para el fin del tiempo, sobre el compositor Olivier Messiaen, y la pieza que escribió en un campo de concentración. Vayan viendo los temas que trabaja. En el 2005 otra obra, Canarias. En el 2007 una hora en la vida de Stefan Zweig, sobre el suicidio de este intelectual, célebre escritor, y su mujer en el exilio en Brasil. Yo vi una película sobre esto, por cierto. Sí, claro. En el 2010, creo, en el 2009, una obra que creo que está ahora circulando, si no estoy equivocada, La buena vecindad, cuyo subtítulo es Lo que tú y yo siempre habíamos deseado para nuestra vida, que he visto que recientemente se está, pero realmente es una obra de 2009. En el 2010, si no estoy equivocada, coautor de Los mares habitados, con otras 3, 4 personas más, que trata sobre los sueños de aquellas personas que intentaron emigrar para buscar una nueva oportunidad. Su obra quizás más conocida es de 2011, es La punta del iceberg. No sé si la conocen, hay una película sobre, es la única que se ha llevado al cine, interpretada por Maribel Verdú, Carmelo Gómez, etc. Y que es una película que está basada en hechos reales, ¿no? Sobre la presión que se vive en determinadas empresas y los suicidios que provoca en los trabajadores, ¿no? Esas condiciones de trabajo. En el 2013, Libros cruzados es otra obra. En el 2015, Mare Tranquillitatis. 2016, Tal vez soñar. En el 2018, Proyecto Fausto. Y creo que no se me queda nada por medio, en el 2022, La inmortalidad, que hemos visto representada, que es la obra sobre la que vamos a hablar hoy, y es la que yo luego le daré, creo que mejor nos la presentas, y vamos a ver también un pequeño vídeo, y digamos que vamos a hablar de ese contexto, y es el que está relacionado con esta exposición.
Bueno, ya lo dije, La punta del iceberg sí que es una obra que está adaptada al cine. Todas sus obras han girado ya por distintos, o buena parte de sus obras han girado por la península, pero también algunas se han estrenado en distintos países, ¿no? Quizás la que más ha llevado a escenarios internacionales es también La punta del iceberg. Y además Antonio Tavares es un dramaturgo que ya ha sido traducido a muchos idiomas, al inglés, italiano, etc. Ha recibido bastantes galardones o varios galardones, como el premio Tirso de Molina, el Pérez Minic de la Universidad de La Laguna, Caja España de Teatro Breve, una mención especial del jurado del premio Calderón de la Barca. ¿Me puedes corregir en todo lo que, porque esto está... dramaturgo José Moreno Arenas, el premio Réplica a la mejor autoría teatral en 3 ocasiones. La punta del iceberg estuvo además nominada a los premios Max en 2015 como mejor autor teatral. Ya voy a ir terminando diciendo que tiene un idilio especial con una compañía que es esta, la que ha representado, la que ha girado esta obra, La inmortalidad por las islas, y que es la compañía de teatro Delirium. Con Delirium, en realidad, La inmortalidad viene a ser el 6º texto que Delirium adapta de Antonio Tavares, ¿no? Pero han sido otros con anterioridad. Se dice de él que sus textos conjugan... Si han leído, no sé si han podido leer la obra para esta sesión de lectura, conjugan humor, drama, teatro del absurdo incluso, y bueno, se podría decir que es un teatro social, humano, como ven aborda tanto temas históricos como temas de rabiosa actualidad. Me parece que de La punta del iceberg, por ejemplo, o el de La buena vecindad que está circulando ahora, que el de La buena vecindad tiene que ver con unos nuevos inquilinos, vecinos que llegan a una comunidad y los problemas que se plantean. Yo me voy a parar aquí. Hoy nos vamos a centrar en analizar la inmortalidad. A mí me gustaría, habíamos anunciado este acto como que iba a haber una representación de los actores, lo hemos intentado, Antonio lo ha intentado, pero finalmente no ha sido posible porque los actores de Delirium están, tenían otros compromisos, ¿no? Y lo que hemos pensado, después de barajar algunas propuestas, algunas de ellas descabelladas, es que ustedes vean un vídeo de 4 minutos para que se hagan una idea de lo que trata la obra, las personas que no hayan tenido la oportunidad de leerla o de verla en un escenario en alguna de las islas, ¿no? No sé si el orden sería que primero, nos digas lo que quieras, nos la presentes y luego... Darles muchísimas gracias por venir un viernes a las 6 de la tarde a un acto de este tipo, por haber elegido, gracias a la universidad por la invitación, por haber elegido este texto para el Club de Lectura, por haber elegido una obra de teatro para el Club de Lectura, que no suele ser lo habitual, y a mí me gusta mucho reivindicar el teatro como lectura, entonces que un texto teatral protagonice una sesión de un Club de Lectura me parece que hay que aplaudirlo, y a mí me gustaría, pues bueno, que hablásemos de la obra, ¿no? Ahora, según me estabas dando toda esa información sobre mí, me estaba cogiendo manía a mí mismo, ¿no? Porque, bueno, ya está bien de hablar del autor, ¿no? Vamos a hablar de las obras, de lo que cuentan los personajes, que a fin de cuentas son también, para mí son descubrimientos en el propio proceso de escritura, y si quieren vemos el vídeo y luego ya entramos en materia. Para alcanzar la inmortalidad en vida. ¡Amén! Oye, Dani, ¿yo te gusto? No, para nada, que va, ¿por qué me lo preguntas? Me encontré con Julia. ¿Y estaba con alguien? Con un tolete de Las Palmas. ¡Compañeros, a la dignidad! ¡Libertad! 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 ¿Pero qué estamos haciendo aquí? ¡Dani, agáchate que te van a dar! ¡Espera, por ahí no! ¡Vamos a
sí que la policía! ¡Abran la puerta, te cago en 10! ¡Que vienen, que vienen! Niña, ya va conmigo. El 24 de septiembre de 1976 muere en su domicilio en Santa Cruz de Tenerife, asesinado por disparos de la policía, el estudiante Bartolomé García Lorenzo a los 21 años de edad. Mi tío. Tremendamente interesante. ¡Eso! ¿Tú vienes conmigo? No, hombre. Eso tienes que hacerlo tú solo. ¿Para qué voy yo? ¿Para tocar el violín? Estoy un poco nerviosa. ¿Qué dices? ¿Por las elecciones? Sí. El partido va a arrasar, todo el mundo lo sabe. Si no lo hubiera legalizado, Suárez podría tener alguna posibilidad. Pero presentándose Carrillo, está cantado. Es que yo no estoy tan segura. Explícame eso. Dani, puedo entender que haya quien no quiera quedarse de brazos cruzados si la policía acribilla a un chico en la puerta de su casa. Mira, te lo voy a decir muy claro. O te marchas de esta gente o te marchas del piso. No eres nadie para echarme del piso. En todo caso te vas tú. Lo que faltaba es que yo no pueda defender mi dignidad. ¡Que me da la gana! Chicos, vamos a calmarnos un poco. Empiezo a estar un poquito hasta aquí del control del partido. Solo se habla de libertad de puertas para afuera. Bueno, pues puedes plantearlo en la próxima reunión. Robert, vete al carajo. Si a nosotros nunca nos hacen caso. Solo escuchan a los mismos de siempre. Y siempre los mismos tíos. Siempre es igual. No. Y yo le quiero. Yo le quiero. Pero que no soy tonta, así que esto no va a salir bien. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. ¡Fuera de aquí ahora mismo! ¡Salga! Nosotros no estamos haciendo nada, ¿eh? Me tengo que cortar el pelo y afeitarme. ¡No, qué mierda! ¿Qué dice? Una de las grandes fortunas que tiene un autor de teatro es que las palabras que ustedes han leído, los que hayan leído en el club de lectura, es que luego llega un grupo de gente, generalmente, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, maravillosa, y hace un esfuerzo enorme por poner en pie esas palabras y construir todo un montaje con todo lo que conlleva, no solo la interpretación de los actores, que es lo que vemos, sino el vestuario, la música, la dirección, por supuesto, la escenografía, las luces, el sonido. Y digamos que ese ejercicio solitario que es escribir una obra en tu escritorio, en tu casa, luego se convierte en el germen de algo muy grande, ¿no? En el que hay muchas voluntades que se suman para dar un resultado que es común, ¿no? Que es comunitario, ¿no? La escritura teatral es probablemente, o sea, siendo la escritura un arte solitario, luego es la más comunitaria de las artes literarias, ¿no? Y dice Steiner que el teatro solo tiene sentido en virtud de su representación, ¿no? Y eso es su limitación, pero también su grandeza. Y a mí me gusta mucho recordar esta frase, porque ahora viendo este pequeño extracto de la obra, que hacía mucho que no lo veía, pues me vienen muchas sensaciones de cuando se estrenó el montaje en el Paraninfo de la universidad, donde pasan mucho, no sé si en algún momento se han dado cuenta de los trasfondos del escenario, donde pasan muchos de las escenas que se cuentan en la obra. A lo mejor para quien no la ha leído podrías tú Vale, hacer un resumen no sé, de... ¿Hay alguien que la haya leído o la haya visto? Sí, yo la he leído. Vale, la obra trata de un grupo de estudiantes. La obra se enmarca entre enero del año 75, que es
más concretamente el 14, si no me equivoco, de enero del 75, que es el día que muere Félix Francisco Casanova, el poeta, con 19 años, si no recuerdo mal, y en diciembre del 76, que es el día de la muerte, o bueno, se prolonga unos días más, el día de la muerte de Javier Fernández Quesada. 77. Del 77, perdón, sí. Digamos que hay dos muertes juveniles en distintas circunstancias que establecen el marco temporal de la obra y que de alguna manera están pululando a lo largo de toda la función, ¿no? A mí me interesaba contar pues, esa época, no solo esa época histórica de nuestro país, sino esa época de la vida, ¿no? Que es la experiencia universitaria, ¿no? Los jóvenes universitarios, ¿no? Que es una época como muy rica, con muchas contradicciones, y la contradicción es el elemento fundamental que alimenta el teatro, y con muchos conflictos, ¿no? Y bueno, empecé a documentarme un poco, pero me interesaba sobre todo también hablar con gente que había vivido en ese momento en la Universidad de La Laguna. Yo recordaba de mis hermanos mayores, que no son de esta época, sino más bien de los 80, pero sí recordaba historias que me contaban de huyendo de la policía en las manifestaciones de los 80, lo de tocar al portero en la Trinidad para salir huyendo de la policía y refugiarse en los pisos de estudiantes. Y bueno, a partir de ahí se fueron configurando, digamos, se va configurando la historia. Yo escribo de una manera un poco como quien hace un rompecabezas, ¿no? Y soy el primero interesado en saber por dónde va a ir. De repente tengo claro que hay un personaje que va a soñar con los jóvenes que mueren, que va a ser como un poco el hilo conductor, ¿no? Está la muerte de Fernández Quesada, pero también está la muerte de Bartolomé Lorenzo, que muere asesinado. 76. Sí, sí. Somosierra. Sí. Y la muerte de Quesada, ¿no? Y luego uno se va alimentando de lo que lee y de lo que le cuentan. Un autor de teatro es un poco, me imagino que todos los escritores, un poco un recopilador, un recolector, ¿no? Un campesino de historia. Recuerdo que una de las primeras escenas que escribí, tenía muy claro la primera escena, que es la que, de hecho, esta misma, están los tres jóvenes que intentan hacer algo grande, lograr la inmortalidad, garantizarse un lugar en la historia, algo que dé sentido a sus vidas, bueno, eso que hemos sentido todos, ¿no? Pero que no tienen muy claro lo que tienen que hacer. Digamos que son jóvenes que todavía no han terminado de madurar. Esa era la única escena de partida que tenía claro, y la muerte de Javier Fernández Quesada y lo que suponía, ¿no? Que era como, digamos, la caída del caballo, ¿no? De repente ese golpe de madurez, ese despertar ya a la vida madura, dejando un poco los sueños de la juventud. ¿Cómo llenar eso entre medias? Pues a base de eso, de historias. Y una de las primeras historias que me contaron está tal cual reflejada en la obra, de unos jóvenes que, huyendo de los grises, se suben a una azotea y en un momento determinado se saltan a otra azotea, y la chica que iba con ellos, que era muy gruesa, no podía saltar, y la dejan por detrás, ¿no? Entonces esa anécdota, digamos que se dispara la imaginación de quiénes son los personajes, ¿no? Los muy valientes, muy revolucionarios, pero que a la hora de la verdad dejan a la compañera por detrás, los que no tienen nada que ver o no quieren inmiscuirse en la vida política porque están más preocupados pues de la literatura, del amor, y así se van construyendo los personajes y van sucediéndose los acontecimientos.
Y luego otra cosa que para mí resultó fundamental fue dar con la estructura, porque yo tenía muchas ideas en la cabeza, muchos diálogos, cómo podían ser los personajes, pero no daba con la clave. O sea, el elemento de la vietnamita, por ejemplo, estuvo desde el principio, o sea, esa sensación de clandestinidad, el tema de que las vietnamitas estuvieran escondidas en el San Fernando, eso me lo contó Jerónimo Saavedra, que era el director del colegio. Pero hasta que no di con la estructura, que es esa estructura que los que han leído la obra lo habrán visto enseguida, que es esa estructura en la que el tiempo y el espacio pasan a la vez. Digamos que ahora estamos aquí, pero en la siguiente frase estamos 2 días después, y en la siguiente frase estamos en la cafetería, y en la siguiente frase estamos en la biblioteca, ¿no? Hasta que yo no di con esa clave de cómo contar la historia, digamos que no se destrabó. Y en ese momento ya empecé a escribir muchísimo, ¿no? Hasta que uno tiene, o por lo menos en mi caso, muchos procesos de maduración, hasta que por fin como que se le abre una compuerta y empieza a salir todo. Me ayudó también la pandemia porque había toque de queda y tenía que estar en mi casa a las 11, y a partir de ahí empezaba a escribir todas las noches. Y bueno, no sé, si quieres preguntar algo, decir algo, o tú quieres comentar algo, o... Bueno, yo diría mi experiencia, sí. Primero al verla, primero la vi, luego la pude, y ya luego la he leído para este acto, y bueno, me pareció, bueno, primero muy simpática, conectó mucho, yo creo, con quienes la hemos visto, me parece, con muchas cosas que vivimos, con ese afán de inmortalidad, de querer... hacer cosas para transformar en un momento, aunque bueno, mi generación es más de los 80 también, pero desde luego la de los 70, o sea, el nivel de convulsión que había, y que bueno, lo que tratamos de mostrar con la exposición es eso, fue mucha la gente que se vio implicada, además hasta niveles muy profundos, yo creo, ¿no? Y bueno, me parece que está documentada, yo creo, se ve todo el trasfondo político de la época. Supongo que existe también un ejercicio de documentación. Ahora hablábamos del archivo del PUC, el PUC se nombra en esta obra, por ejemplo, por supuesto todo el fenómeno Cubillo, Mepayac, independentismo está sobrevolando, ¿no? Algunos de los personajes, bueno, me pareció eso, que había un ejercicio de documentación, me pareció que estaba contado con mucha maestría, o sea, con mucho humor y al mismo tiempo, pues no sé, con mucha humanidad. Está toda la dimensión bueno, no sé, la cosa del debate entre estar al margen de la realidad y estar dentro, implicarme, el debate entre, digamos, la anarquía, me parece, o no me implico con ninguna organización en particular, o sí, me pareció que está el debate, toda la dimensión de género, creo que también está bien planteada en la obra, se ha visto ahí una de las escenas, ¿no?, en que ella dice, pero bueno, es que estoy harta de siempre, bueno, que solo pudimos vivir muchas personas, ¿no? No solo a nivel de lo organizativo y de lo social, ¿no?, el papel más relegado de las mujeres, sino que luego hay situaciones personales, toda la cuestión del amor, el enamoramiento, en fin. Y luego cuestiones también, bueno, al final ella se queda embarazada, toda la cuestión del aborto y demás. O sea, me pareció que planteaba muchos temas. ¿Cuánto dura la obra? ¿2 horas? No llega a 2 horas, muchos temas. Bueno, la puesta en escena a mí me pareció muy buena, ¿no? Y con mucha maestría y mucho humor, una combinación de humor y drama. Porque en el fondo hay temas muy... Bueno, no sé, me callo, porque no era que yo, sino que hablen ustedes, vamos. A mí me resultó, la verdad, que por un trocito de mi vida tal cual, o sea, yo era compañera de Félix Francisco, me estaba en el banco de delante. Claro. Y vi justo esos años, 74, 79, y todo tal cual, además recordé todas esas sensaciones, eso, estábamos despistados en mil cosas, pero teníamos también eso, ¿no?, venir de un piso, veníamos de fuera, era otra... se te abría el mundo, vivías una doble vida, porque luego también ahí se ve, cuando llegabas a tu casa después, tenías que, a mí no cortarme el pelo, pero vamos, tal, todo, los embarazos cuantos, todos esos casos, o sea que era
hasta me acuerdo cuando me hablaba de la Avenida Trinidad, cuando yo me acuerdo que vi desde un piso allí de unos amigos comeros, me acuerdo, a oscuro todo, como un coche le recogían la tirita esta negra y se la hacían tragar. Se la hacían tragar. Eso lo contaba a un taxista, creo. Cuando entraron en el portal, me pasó a mí, pero con una persona desconocida, un chico que me vio pasar y tiró por mí, y efectivamente lo mismo, la policía, el día de lo de Javier. Lo viví todo tal cual fue, entonces una cosa... Sí, sí, una emoción al ver la obra. Sí, toda la música, que eso cuando empezaba, el músico cubano, que tal, o sea, todo fue como... Un revival. Y ahora pregunto yo, ¿y tu sensación cambió mucho al leer el texto? No, me transmitió perfectamente esa sensación, además ese recuerdo que tengo yo de inocencia, de querer comerte el mundo pero estar bastante despistado, y después eso, me imagino que ¿cómo se llama? Eso de la juventud, el impulso ese que después en ellos se ve en ese poquito eso de tiempo, cómo son conscientes después de cómo empezaron y de cómo están terminando, ¿no? O sea, lo mismo de esas sensaciones, sí, yo creo. Pero sí, desde luego, yo decía, este chico, estuve mirando a ver qué edad podías tener, porque yo digo... Sí, yo también pensaba que eras mayor. Esa era un poco te agradezco lo que dices, porque esa era un poco la idea que yo tenía con la obra, ¿no? Los que, digamos, no sé si pasa, digamos que los que no somos de la zona metropolitana de Tenerife, y ya más si somos de otra isla, el tema de la Universidad de La Laguna no deja de ser como un mito de la pubertad, ¿no? Por tus hermanos se van, sabes que cuando vas a cumplir 18 años te vas a ir de casa sí o sí, entonces, quieras que no, hay un mito en torno, o se ve como una meta, ¿no? Cumples 18 y te vas de tu casa, te vas de tu casa a la universidad, ¿no? Entonces, el tema es La Laguna, nosotros decimos nos vamos a La Laguna a estudiar, no vamos a decir nos vamos a la universidad, ¿no? Y la obra también tiene un poco esa mitología, ¿no? De la vida universitaria no es solo ir a clase a la universidad, ¿no? Es todo lo que conlleva, ¿no? Eso, el hambre que pasaban, el frío que pasaban, pues eso, la tasca, la discoteca, el bar, la música, que yo quería que tuviera un protagonismo muy importante, la música. El Benjamín, todo. Claro, yo esa época no la conozco, pero... pues la recrea magníficamente, la verdad. Los autores tenemos algo de recolectores, ¿no? Alguien, no sé, Jerónimo Saavedra me cuenta lo de la vietnamita en el San Fernando. Digo, bueno, esto va a salir, no sé en qué momento, pero Santiago Pérez me cuenta lo de la FAC y de... no sé la qué. FAC, las Fuerzas Armadas Guanches. Las Fuerzas Armadas Guanches. Digo, esto tiene que salir por algún lado, ¿no? Y es curioso porque tienes como una nevera ahí con las FAC, las vietnamitas, no sé, y de repente cuando estás escribiendo dices, o en la despensa, esto estaba esperando por esta escena, por este diálogo para ir aquí, o este personaje necesitaba esta historia. Luego está el poema de Félix Francisco, que hace también un poco de hilo conductor, ¿no? Que cierra el círculo, ¿no? Por ejemplo, el tema de que lo siento por lo que ahora se llama spoiler, por el destrito, el tema de que la obra empiece en la bañera y termine en la bañera, yo eso no lo sabía hasta... Sí, o sea, yo sabía que empezaba en la bañera con la muerte de Félix Francisco, pero el tema de que la obra terminara en la bañera imprimiendo los poemas de Félix Francisco fue un descubrimiento durante el proceso. Y claro, pero el primer sorprendido fui yo, y fue como decir, claro, o sea, tiene toda la lógica, ¿no? Que la obra termine imprimiendo los poemas del joven que ha muerto en la bañera, en una bañera que está allí escondida la vietnamita, ¿no? Pero eso fue un proceso, esos son los momentos que hacen que tú te conviertas en escritor, ¿no? Porque hay mucho de pico y pala, de decir, qué pesadilla otra vez a ponerme aquí este personaje, qué manía le tengo. Pero cuando llegas a un descubrimiento de eso, son los que te justifican todo el esfuerzo, el resto del esfuerzo, ¿no? Es como, no sé, como una epifanía, ¿no? De decir, claro, ahora lo entiendo todo, ahora entiendo por qué estoy escribiendo esta obra, ¿no? Esos son momentos muy gratificantes, ¿no? No sé. Alguien que diga algo más. Javier.
¿Nadie más tiene nada que decir? Bueno, pues... No, yo iba a decir que para mí ha sido más duro leerla. O sea, es que hay un salto cualitativo entre el texto y la puesta en escena. Pues a mí me parece que hay un salto enorme, ¿no? Y aunque con el texto... Claro, además en mi caso lo hice a la inversa, con lo cual estaba leyendo y recordando lo que ya había visto previamente, ¿no? Digo esto por esa referencia que tú hacías al principio, gracias por este debate lo tuvimos en el grupo de personas, en el equipo que preparamos todo esto, tuvimos ese debate, hasta qué punto la gente va a leer una obra de teatro, pero recuerdo nuestro compañero Alejandro, que nos decía, pues sí, hay que romper, vamos y tratemos de... Es una lástima porque... Pero se hace duro leer una obra de teatro. Pero porque hemos perdido la costumbre, porque, corríjanme ustedes, nosotros en el instituto, teatro en el instituto, es verdad. Y es una práctica que se ha perdido, y es verdad que hay obras que dependen más de la puesta en escena, pero yo creo que hay que reivindicarlo, y además leer teatro en un club de lectura, que además se pueda leer una escena en voz alta entre varios, o sea, repartir los personajes, me parece un ejercicio riquísimo, y yo lo reivindico donde quiera que voy, no me hacen mucho caso, pero... No. Esa fue la propuesta descabellada que me hizo hace 2 días, que representáramos aquí él y yo una... Que leyéramos una escena. Bueno... Sí, hubiera estado bien. No sé. Se leía muy bien. Sí, se leía bien, pero en fin, es un poquito más duro que leer narrativa, me parece, o incluso poesía. Yo creo que por la falta de costumbre. Exactamente, yo creo que es una cuestión de... Hacía que no me leía una obra de teatro, pero bueno, décadas, yo creo. Y bueno, pues sí que... Pero es una pena, porque al final los únicos que acabamos leyendo teatro somos la gente de teatro. Sí. Y yo creo que leer una obra es tan gratificante como leer una novela, un ensayo, un libro de poesía. Y bueno, les animo a que en el club de lectura, pues en algún momento, pues también algún otro texto que venga a colación, pues también se anima. Para mí ha sido doblemente satisfactorio, porque primero leer una obra de teatro, que yo hacía muchísimo tiempo que no leía, y luego, pues, lo que decía Maui, que ese fue el momento en que nosotros estábamos inmersos en esos momentos de todo. Vamos a ver, yo tengo un amigo que vivía aquí en el, ¿cómo se llamaba? El edificio de aquí. El Galaxy. No, el del principio de la Trinidad. De los catedráticos. No, enfrente. Sí. Que vivía sí, el Benito famoso. Vivía en el Benito. Y claro, o sea, ahí era como, subíamos a la azotea y de repente veías todo. Cuando no estabas abajo, estabas arriba, ¿no? Y para mí fue, o sea, recordar todo y cada uno de los días que vivíamos. Y luego, bueno, pues el otro tiempo que de Benjamín y de todo aquello, ¿no? Y de las cosas en el Paraninfo, todo. Entonces, que la puesta en escena recrea muy bien, la verdad. Sí, la escena, a mí, lo que hablabas antes de la compañía Delirium, es una compañía con la que tengo, bueno, una relación ya de muchos años. Yo creo que el primer estreno fue en 2007, o sea que ya llevamos casi 18 años. Es una compañía que trabaja con muy pocos elementos y que sugiere mucho más que mostrar, ¿no? Entonces, digamos que le da trabajo al espectador, ¿no? Hace que el espectador, por la imaginación, termine de crear las escenas, ¿no? Y a mí esa es una manera de trabajar que primero como espectador me gusta mucho, pero también como autor, ¿no? Porque eso permite que una escena transcurra en la Avenida Trinidad en medio de una algarabía o de una carrera huyendo de los grises, y inmediatamente después pasemos a la azotea, inmediatamente después pasemos al piso de los chicos, o sea que
con muy pocos elementos son capaces, bueno, tienen la famosa escena, digo famosa porque todo el mundo se queda con ella, de que la mesa del piso se convierte automáticamente en una cabina de teléfono con una luz y ya está, ¿no? Y las cuatro patas y el tipo tocando en la cabina, ¿no? Entonces es un tipo de teatro que a mí, o de puesta en escena, que a mí me parece muy enriquecedora, ¿no? Y que estando al servicio del texto lo engrandece, porque hay montajes que están como muy constreñidos a lo que dice el texto, las acotaciones, y de ahí no salen. Pero yo creo que este tipo de montajes lo potencian, ¿no? Lo potencian. Digamos que aportan, ¿no? Aportan. Al final una obra de teatro es lo que decía antes, una suma de aportaciones, ¿no? Y en este caso, con esta compañía, que además trabaja muy bien con los actores, yo creo que los personajes están magníficamente defendidos, en este caso con más razón todavía. Fue muy impactante, perdón, el momento que aparece aquí en este extracto, cuando uno de los actores dice, que creo que es real, habla del asesinato de Bartolomé García Lorenzo, y dice que era su tío Bartolomé García Lorenzo. Se dan casos, coincidencias curiosas. Javi Socorro, que es este actor de aquí, había trabajado en un montaje anterior de Delirium, y él en principio no iba a hacer ese papel, iba a ser otro actor, que además había hecho el casting, lo habían cogido, y antes de empezar los ensayos, pues le salió otra cosa en Madrid, se fue a la península y rechazó el papel. Y entonces entró él. Y se encontró con que el personaje que iba a ser, bueno, hablaba de su tío en la vida real, al que habían asesinado. Y contaba el caso de que su padre, cuando mataron al hermano en la puerta de su casa, había dejado de hablar, estuvo 2 años sin hablar, y en su casa jamás se había hablado el tema con su padre. El padre fue a ver la obra con la familia, y gracias a la función salió el caso, ¿no? Eso es otra de las... O sea, salió el tema en familia, se puso en común, ¿no? Esa es, más incluso que lo que decía antes de la epifanía, del momento que escribe, esa es la que... ese tipo de cosas son las que justifican no ya el teatro, sino el arte y la literatura, ¿no? Que nos puedan hablar al corazón de nuestra propia vida. A mí me ha pasado más de una vez con las obras que he escrito. Por ejemplo, recuerdo en La punta del iceberg, cuando se estrenó en la Abadía. Perdona, Antonio, una cosa que me acaba de venir a la cabeza antes, es que La punta del iceberg la dirige un director de cine canario, David Cánovas. Vale, antes se me quedó eso en el tintero. En La punta del iceberg, cuando se puso porque Delirium hizo un montaje aquí y se estrenó en Madrid también, en el Teatro de la Abadía. Recuerdo que vino una persona al final de la función y vino como a darme las gracias porque se había sentido tan reflejado y acababa de dejar el trabajo precisamente porque no aguantaba el estrés, ¿no? Y que como que en la obra se había terminado de convencer de que había tomado la decisión correcta, ¿no? Y cuando ves que bueno, pues que tus palabras pueden ayudar y con toda la modestia del mundo pueden sanar, eso es lo que justifica, ¿no? Todo el trabajo o sea, justifica lo que es la literatura, ¿no? Y en este caso, pues bueno, tuvimos también estábamos todos asombrados, ¿no? Que el actor que tenía que decir esa frase fuera precisamente su sobrino. Sí. Impresionante. Sí, y la obra, lo que dices tú, combina mucho inevitablemente, gente de 18, 19 años, ¿cómo no va a haber humor ahí? Claro. ¿Cómo no va a haber humor? No va a haber fiesta, no va a haber, pues, amor, sexo, droga, rock and roll, embarazo no deseado, poesía, música. Realismo mágico. También, sí. Exactamente. Y también dolor, ¿no? Y también incertidumbre y miedo y el no saber qué va a pasar con tu vida y bueno, y la obra, pues bueno, no deja de ser un fresco sobre
sobre esa época en concreto, que es la transición, pero bueno, sobre la época, sobre la juventud. La juventud en general. Lo que a mí me interesaba, ¿no? Era también un reto porque hay que contar con actores muy jóvenes, ¿no? Actores que generalmente no tienen muchas tablas para afrontar un montaje así, pero ya te digo que lo han defendido estupendamente. Todavía se puede ver la función, no ha tenido tantos bolos, que es lo que se llama, como hubiese sido deseable, pero todavía está, digamos, todavía puede salir alguna función más, todavía está en cartel. Sí, nosotros para la organización de los actos nos planteamos eso, pero este espacio no... Sí, o sea, de hecho, nos complejizaba mucho la cosa. Sí, esto está grabando. Hay un compromiso de la universidad para volver a hacer una función en el Paraninfo. Pues sería genial. Pero no sé en qué punto está eso porque ya depende de la compañía y del rectorado. Y para mí, pues bueno, yo estoy ahora en otro proceso y entonces digo, pero ¿de qué iba la inmortalidad, no? Cuando como que mi relación con las obras es un poco de, bueno, ya te he dedicado 2 años de mi vida, déjenme en paz, no quiero saber nada más. Y bueno, en realidad es solo una pose, ¿no? Porque luego te reencuentras con tus palabras, con tus personajes y les acabas cogiendo un poco de cariño. ¿En qué trabajas ahora? Bueno, estoy trabajando en una obra muy distinta que no tiene nada que ver con personajes históricos y que a mí no me gustan mucho porque es una obra de 2 actores nada más y a mí me gustan las obras con muchos personajes que entren, salgan, eso, que cambien de escenario y esto es como la obra más clásica, 2 personajes, una sola situación, un solo escenario y un solo tiempo. Pero hasta ahí puedo. Hasta ahí puedo. Pero bueno, estoy a ver si me la quito de encima ya. Que yo llegué a la Universidad de La Laguna en el año 80, ¿no? Y claro, ya no viví el meollo del 76 de enero, que cuando empieza todo, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos, no sé, en esos años, en el principio de los 80, recoge, yo creo que lo que fue la evolución aquella, el germen, lo que se creó. Yo creo que en los años cuando yo llego, está la gente ya más organizada políticamente, pues compañeros que dejaban las aulas, que eso es un tema que igual esto da clave de el alumnado entonces, y el alumnado ahora cómo reaccionaría ante situaciones. A ver, qué parecido, porque vi mucho, de que sea el alumnado o la gente joven, la juventud, ¿no? Pero bueno, entonces era como una... era el compromiso, había que hacer algo, pero no para no sé si la inmortalidad de que debemos de hacer algo para que quede para siempre, como fue el juramento, ¿no?, que establecieron ellos, sino era una necesidad de implicarte políticamente, de comprometerte, y nadie se quedaba en clase cuando había, digamos, situaciones en las que había que salir, y si había exámenes, pues sacaba el examen. Incluso yo me acuerdo de un momento que hasta un profesor logramos expulsarlo porque era una persona de fuerza, bueno, nueva, y era muy violento, que se infiltró y tal, y logramos que no queríamos entrar a su clase y que salió de la Universidad de La Laguna. Es decir, se hacían estas cosas, ¿no? Los pasillos estaban como ahora vemos esto, ¿no?, recreados, porque era lo normal, ver las paredes de los pasillos, ver colgar, esa ebullición yo creo que vino de esa mitad de los 70 con todos los acontecimientos, ¿no?, que pasaron. Yo la viví, creo que ya como de una forma, ya había, bueno, estaban las organizaciones políticas, el PUC, es que no, o la que no estuviese, ¿no?, en algo o no estuviera en vínculo, era raro. Además se diferenciaba muy bien, yo creo que entre los universitarios, aquellos que estaban como metidos, los que no, ¿sabes? Esa ebullición la vivimos, yo creo que más políticamente, pues era una universidad, un movimiento estudiantil donde estaban muchísimas cosas por hacer. O sea, yo me acuerdo de los compañeros que salían a luchar por las becas, una cosa que ahora tenemos y que parece que no fue luchada y dejaban de asistir a clase, por ejemplo, y los que tal, pues cogíamos apuntes y se los pasábamos porque se habían perdido las clases, porque salían a las manifestaciones, la creación de los estatutos de la universidad, los comités, en fin, es que había como
algo importante que estaba pasando y por muchas cosas que teníamos que los alumnos, que los estudiantes tenían que estar, que no podían estar estudiando, que también, que después estaba el miedo al examen, que aquí también se ve, que tienes que aprobar, gente de Cala, de otras islas, que venían y decían, yo tengo que aprobar, pero aún así dejaban, yo por la beca, dejaban todo ir, no sé, yo viví ese ya después de los principios de los 80 y desde luego... Sí. Yo creo que, bueno, aunque la obra está muy situada en su época, el que más, el que menos, creo que también hoy los jóvenes estudiantes siguen siendo jóvenes estudiantes, siguen siendo inquietos, siguen siendo inconformistas, por más que nos parezca que no. Mucho de lo que se ve en la inmortalidad pues tiene su reflejo hoy, ¿no? Igual la época política no es tan convulsa como entonces, pero también tiene sus retos y sus desafíos, ¿no? Y me parece que el intento de la obra es que no fuera un documento, no voy a decir arqueológico, sino histórico, muy ligado a su época, ¿no? Sino que realmente nos hablara también hoy en día, ¿no? Digamos que ellos dos buscan su manera de lograr la inmortalidad a través de la lucha política, la vinculación con los movimientos estudiantiles, y él va más por la rama artística, ¿no? por la rama literaria. Y bueno, también hay algo de Bisogné, ¿no? Me recuerdo que el padre de Silvia, que es la actriz que hace de Mercedes, fue a ver un ensayo y lo decía, dice, bueno, yo me reconozco totalmente porque viví esa época, recuerdo las asambleas, que la gente sí reivindicaba cosas muy lógicas como becas y tal, pero de repente salía uno y dice, no, vamos a abolir el ejército, ¿no? Y de repente salías a la calle y te aparecía la tanqueta del ejército, pero si acabamos de abolirlo. Entonces, bueno, yo creo que la obra juega también con esas situaciones contradictorias, ¿no? Que es lo que da lugar al humor, ¿no? De uno lo que el mundo es como uno lo tiene en la cabeza y luego cómo se lo encuentra en realidad, ¿no? Hay una de las asambleas de estudiantes, sí. tú pones 4 estudiantes, me llamó mucho la atención la capacidad de síntesis en el discurso reivindicativo. Por simplificarlo, uno era claramente leninista, otro claramente trotskista, otro era independentista en Payá, y el último era más anarquista. Sí, había también una profesores. Sí, exactamente. Si no me equivoco, había también una. Y ponerle los exámenes nosotros, asambleario 100%. Bien resumido está. Había también, si no me equivoco, que cuando estábamos con los ensayos del montaje, salió el tema del Sáhara, que se puso en la actualidad otra vez, sí. Que era una de las reivindicaciones. Y los actores tenían esa sensación, dice, pero si esto es de ahora mismo, y todavía estamos reivindicando el Sáhara libre, que es cuando, sí. Cuando uno... Cuando lo leí se da como... Sí. Y ocurrió eso, como que la vida te sorprende representándola, ¿no? Y bueno, la idea era que en un lapso muy pequeño, que dura una escena, que se viera esa efervescencia de corrientes. Hay otro momento que uno de los personajes le dice, bueno, Fer un día es trotskista y al día siguiente es maoísta y al día siguiente no se sabe lo que es y acaba siendo ligado a la AIC y bueno, se ve que va a ser carrera política, ¿no? Ha estado de aquí para allá, primero independentista, luego coquetea con el MPAYAC, está buscando su sitio pero no termina de encontrarlo, ¿no? Y yo creo que están todos un poco por igual. Y luego el tema, antes que salió el tema de los embarazos y de los abortos, el tema de qué pasaba con ese embarazo salió en el montaje, ¿no? Salió en el momento de, digamos, hacer la lectura de la mesa con el director y con
con Sori, que es la otra cabeza de la compañía. Porque había dos opciones, o que ellos se volvieran a La Palma, se casaran y siguieran la vida normal, o que se fueran a Londres, ¿no? Y hubo un momento que eso se planteó como una opción. Es que eran las opciones del momento, creo. Eran las que había realmente. Eran las opciones, ¿no? O sea, conocemos a mucha gente que abandonó a muchas mujeres que abandonaron los estudios. Yo conocí algunas y volvieron a su vida, a su familia, a su isla, o aquí dentro de la isla. Exactamente. Pero y hacer una vida más. Sí, sí. Cualquiera de las... como lo planteaban, ¿no? Sí, en aquella época que digamos que realmente se acaban yendo, él dice, nos vamos a La Palma a casarnos, y uno sugiere, se queda un final, aunque parezca que se van, queda un final un poco abierto, ¿no? Sí. Porque dice, bueno, la novia del compañero se fue a Londres, y hay un momento que los personajes se miran, se rompe esa división de escena, que esa es una acotación puesta ex profeso. Normalmente las acotaciones, que son las indicaciones escénicas, normalmente uno se las puede saltar, o sea, pero hay algunas que están llenas de significado, ¿no? Digamos que en esa escena está el piso de las chicas y el piso de los chicos, y cada uno está contando la misma historia, pero en lugares diferentes, ¿no? Y en el momento que se plantea esa opción o sea, posibilidad de que ella vaya a abortar, es cuando las miradas de ellos se cruzan, ¿no? Y ahí escénicamente está subrayado, porque, bueno, se para la música, hay un momento que cambia la luz. Ese tipo de apoyos escénicos pues viene muy bien para reforzar la importancia del momento, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante o importante que eso estuviera sobre la mesa, es que no te quedaban más opciones, o te ibas a Londres o renunciabas a tu carrera y te ibas a tu casa y te casabas y tenías como le pasó a mucha gente se fue a Londres, pero mucha gente no se fue y se casó y renunció al futuro que tenía. Y volviendo a lo de la asamblea, bueno, la idea era esa, ¿no? Que también estuvieran las opciones sobre la mesa, ¿no? Que con 4 actores, como dices tú, bueno, se creara esa ebullición, esa idea de que vamos a cambiar el mundo, bueno, como las asambleas universitarias, ¿no? Y inmediatamente después se van a la taberna a tomar unas copas, y mientras están allí está la policía dando palos en la Trinidad y se van todos corriendo y él dice, no, yo me voy a mi casa. Dice, no, tú te vienes. Y realmente ahí empieza la obra, ¿no? Digamos que el poema de Félix Francisco y la escena de ellos haciendo su declaración de intenciones de hacer algo para lograr la inmortalidad, viene a ser una especie de prólogo, y realmente la obra empieza ahí, ¿no? Con ese venga, vamos a comernos el mundo, y la policía se encarga de mostrarte que el mundo no es tan fácilmente digerible, ¿no? Y acaba incluso que lo propuso se había hasta olvidado, ¿no? Exactamente, sí. Era el Robert, ¿no? Sí, Robert, exactamente. ¿Qué es eso de la inmorticia? Anda, que sí. Dice, yo fui el único que no intentó nada, ¿no? Sí. Y iba a decir otra cosa y se me acaba de ir de la cabeza. No lo recuerdo. Javier iba a preguntar algo. Lo que decía el montaje y también con las acotaciones, hay 2 preguntas que estaba pensando que están relacionadas. ¿El texto estaba ya finalizado cuando lo das a Delirium? O, como en otras obras, creo que Proyecto Fausto es un poco así, se presta a modificaciones durante el proceso de lectura. Claro, yo vi la obra, pero no he leído el texto. No sé cuántas acotaciones tiene y cuánto de lo que yo vi es creación de Delirium y cuánto es puesto tuyo en el texto. Entonces no sé, creo que muchas cosas creo que tú eres más libre, que no tienes muchas acotaciones, pero claro, no sé cómo trabajaron en ese aspecto. Hay autores que no permiten que les toquen ni una palabra, ¿no? Yo no le tengo demasiado, o sea, le tengo cariño a mis textos,
pero no tengo ese tipo de cariño de no me toques esta frase, ¿no? Y como con una compañía como Delirium, con la que he trabajado tanto tiempo, ya digamos que sabemos de qué pie coge a cada uno, pues yo te presento una versión bastante terminada, o muy terminada, pero luego el montaje exige, pues por ejemplo, en el texto hay un muerto más que es el piloto del Boeing que se estrella de los rodeos. El piloto holandés, exactamente, que ella sueña con él. Eso en el montaje escénico, digamos que está apuntado, pero esa escena está cortada porque además era un lío, porque el actor no llegaba a tiempo de cambiar, por problemas puramente logísticos. Logísticos, el actor no llegaba a tiempo de cambiarse, luego era un lío porque la siguiente escena pasaba en el dormitorio y ella tenía que estar en bata y no sé qué, en fin, que por cuestiones prácticas vas al lío. Hay escenas que están más recortadas porque el espectáculo se iba a más de 2 horas y bueno, por una cuestión ya de producción más que de teatro puro y duro. Pero en líneas generales todo el tema de... Lo que pasa es que luego en los ensayos salen muchos recursos. El tema de la cabina está sugerido, o sea, ella va a hablar la cabina, yo no sé cómo lo va a resolver Seb, pero pone a alguien a tocar por fuera y entonces eso provoca mucha risa porque todo el mundo se acuerda cuando ha estado fuera esperando muerto de frío con la... O el tema de... El tipo abre la nevera y se encuentra con que le han comido el tupper y no sé cuánto. Eso sale en un ensayo también porque alguien fue a ver un ensayo con público, que Delirium lo hace mucho, y dicen, yo me acuerdo que teníamos muchos los tuppers que nos llevaban mi madre. Los peleados, sí. Entonces, pues bueno, ese tipo de cosas digamos que van sumando al texto, pero digamos que el 95% del texto está como punto de partida. Y luego yo, después de ese montaje, si hay cambios que me interesan, los incorporo al texto, a una versión entre comillas definitiva del texto. Y si no, digo, bueno, esto se queda para este montaje, porque a lo mejor a este personaje, a este actor le venía bien decir la frase así o cortarla, y yo quiero que en el texto conste como a mí se me había ocurrido al principio. Pero bueno, no siempre es así, a veces he tenido que transigir no en este montaje, sino en otro, con cortes más estrictos, tal, con los que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, yo digo, bueno, mi texto es este y este es tu montaje, entonces llevémonos bien. Es que tenía una idea antes y se me fue de la cabeza, no sé qué iba a contar. ¿Más cosas? Voy a ver si se me ocurren según voy viendo. Bueno, esta es la escena de la... voy a hacer la escena de la azotea que da origen. ¿Vieron el Paraninfo? Sí, esa es la vietnamita, cuando encuentro la vietnamita, la plaza del adelantado. Y bueno, era un montaje muy visualmente era muy rico porque estaban todos los actores en escena, se cambiaban allí, bueno, ahí está la chaqueta del piloto, las asambleas que comentabas tú, ahí en aquello es Tocuyo o algo así. Sí. Los pisos de la Trinidad, las barricadas contra los estudiantes, realmente parece que hay 20 tipos ahí, son 5 nada más, ¿no? Esa mesa que es un elemento que hace de puerta, que hace de cabina telefónica, que hace de nevera. Delirium utiliza, por ejemplo, la punta del iceberg. Exactamente, sí. Que con muy pocos elementos recrea muchísimo. Esta es digamos que las muertes juveniles están punteando todo el texto. Que eso yo lo pongo como una acotación. El director del montaje puede decir, ¿lo decimos o no lo decimos? En este caso se optó por decirlo. Bueno, ahí están. Eso, la reflexión sobre quién va a ganar las elecciones, que si la gente vota a Suárez porque es guapo,
bueno, en esa escena, claro, ese convencimiento de que las cosas iban a cambiar, y vamos, los resultados del P6 de Carrillo fueron... Sí, bueno, ahí está exactamente, que fue como la gran se nos cayó decepción. toda la casa, o sea, no sé. El personaje de Fer, que va evolucionando continuamente y de repente aquí se vuelve independentista con los mensajes que todos conocemos, que todavía están por aquí. Viva Canarias Libre. Las discusiones, forzosamente. Luego es una obra que, teniendo su acción y su carga política enorme, pues también tiene un componente poético importante, ¿no? Que, bueno, ahí están las discusiones en las tascas. O del partido, las mujeres. Amor, las relaciones que sí, que no, no, Sí, no estoy segura. Me voy a atar toda la vida a este chico. Yo sé que no va a salir bien. Este, por ejemplo, evidentemente es digamos, una aportación poética del montaje, ¿no? Ella realmente tira el libro y ya se pasa a otra escena, pero aquí canta la canción, porque además ella tiene una voz espectacular, de Silvia Criado. El mundo de los sueños, que a mí que es un tema recurrente en mis obras. Teníamos bueno, está la escena la escena del portal, que es quizás el momento de la transformación de él, ¿no? Sí. Lo voy a guardar ahí, lo voy a aguantar aquí. Digamos que una de las... A ver, ¿puedo venirme para atrás? No puedo. Lo estoy intentando. Ya no. Ahí. Aquí. Aquí. Voy a dejarlo aquí cuando entre el policía. Digamos que una de las máximas que uno aprende en cualquier taller de escritura teatral es que un personaje no puede terminar igual que como empieza, ¿no? Tiene que haber una transformación, ¿no? Tiene que haber un cambio que puede ser para bien o para mal. En este caso, la verdad que la paré en el peor sitio. Él lo dice en un momento, cuando comenta la escena de la azotea, dice, bueno, yo no soy ningún héroe, yo hubiera hecho lo mismo, me hubiera ido igual, o a lo mejor hubiera... y ella le contesta, Silvia le contesta, Julia le contesta, eso nunca lo sabes hasta que te ves en el sitio. Entonces, esta escena es realmente la escena de la transformación de Dani, ¿no? Que se llama Dani en la vida real también. Cuando él... luego Mercedes se lo dice, hace que ella misma se vea, me estoy trabando, hace que ella misma se vea sus situaciones. Yo no me había dado cuenta, pero cuando me contaste lo que pasó en el portal, Dani ni siquiera lo dudó, se puso delante para recibir los golpes que te iban a dar a ti, mientras que el que supuestamente era el valiente salió huyendo en la azotea. Sí, yo no creo que sea un cobarde, pero digamos que piensa primero en él y luego en todos los demás. Entonces digamos que hay un descubrimiento colectivo a raíz de esta escena que a mí me parecía capital, aparte que es muy emocionante, ¿no? Porque acaban de decir que Javier acaba de fallecer, la policía está como loca dando tiros y tiene lugar esta escena que es la más violenta probablemente de toda la obra, ¿no? Y luego es verdad que la obra habla de muertes violentas, pero a mí me interesaba que no mostrarlas, ¿no? Por eso por eso aparecen en los sueños, ¿no? Javier aparece viendo el Parque de los Dragos, que es el parque que hoy lleva su nombre, en el sueño de Julia, ¿no? Y a raíz de eso, o sea, a raíz de lo que comentaba antes, de que los autores somos un poco recolectores,
yo que ahora trabajo en el Ayuntamiento de La Laguna, me llevé a Francesco, al técnico de Parques y Jardines del Ayuntamiento, para que me contara un poco cómo era la flora y la fauna, porque Javier Fernández Quesada era estudiante de biología, para que me contara un poco la flora del Parque Javier Fernández Quesada, ¿no? Y entonces me hizo una ruta, la verdad que es un lujo oírlo hablar, y me dice, no, aquí en el monumento de Fernández Quesada tenemos los agapantos, que es una flor que los estudiantes tenemos, o sea, nosotros tenemos una regla mnemotécnica para acordarnos de que los agapantos florecen en los exámenes finales, ¿no? Entonces, si ustedes ven en el Parque Javier Fernández Quesada, el monolito que tiene allí, verán que según se acerque finales de mayo, junio, empiezan a florecer los agapantos que están allí. Y a mí me pareció tan significativo aquello que digo, esto lo tengo que poner en la obra. Ese tipo de imágenes que hablan más de lo que tú puedes imaginarte en tu escritura, ¿no? Dices tú, bueno, esto va para la obra seguro. Por eso él, cuando se encuentran en el sueño, está explicando la flora del jardín, ¿no? Dice, no, aquí están estos agapantos que florecen en los exámenes finales y los floristakis aureus que brillan más que nunca y no sé cuánto. Entonces, así se va construyendo una obra, ¿no? Con ese tipo de cosas. Es la hora. Tienen esa magia. ¿Qué hora Yo también te quería preguntar, Cuarto. Tú has estado, supongo, la mayoría de representaciones teatrales que se han hecho de todo. Sí, no en todas, pero en la mayoría. Pero en muchas, y aparte, ya también fuiste a algún club de lectura, para lectura teatral, etc. En este contexto quiero decir, claro, es fácil que nosotros, a cierta edad, algo más que tú, no tanto, podamos sentirnos impactados, conmovidos, recuerdos. Ya me acordé de lo que iba a decir, que tiene cada relación. uno en el nivel que estamos. Pero claro, de lo que se trata es si tú has visto, si has hablado, si te has comentado, gente universitaria, ¿cómo están recibiendo? Primero, si van o no van a los teatros que se representan. Yo recuerdo que estuve hace poco en el Abadía de Madrid, en Reyes del Mundo, extraordinaria obra, y además también un trasfondo histórico muy importante, años 50. Las personas que vemos allí estaban llenos ya, 40 para arriba, gente joven había contados. Hoy tenemos una jovencita. ¿Ha recibido el tema en las representaciones que se han hecho de la cultura? Si tiene algún tipo de impacto, de repercusión, de interés. Bueno, eso nunca se sabe en el momento, más allá de lo que tú puedas comentar. Bueno, pero, por ejemplo, yo he tenido algunas satisfacciones de ese tipo, ¿no? Y las primeras fueron los actores. Los propios actores todos tienen menos de 30 años, ¿no? Y en cuanto leyeron el texto se quedaron encantadísimos con la historia y con los personajes y con lo que contaban. Pero es que luego tengo mi hija que tiene 21 y mis hijos que tienen, bueno, en aquel momento esta obra se estrenó hace 2 años, si no me equivoco. 2 años, sí. Pues tenía 19 y mis hijos tenían 15. Y claro, mi primera curiosidad es cómo van a recibir mis hijos la función, ¿no? Porque es como hablar, como si a nosotros nos hablan de, no sé, de la guerra napoleónica, o sea, una realidad totalmente ajena. Y al final te das cuenta que el contexto histórico para ellos no es tan importante, sino la historia que cuentan, ¿no? La historia o sea, qué le pasa a los personajes. Delante que se quedan con son gente joven que busca, que lucha, que se enamora y desenamora, que tiene sueños que se cumplen o que no, porque al final lo que estamos es contando historias de personas, ¿no? Y yo creo que da igual que pase en la transición, que pase en la época isabelina, que pase en la Grecia clásica, porque seguimos representando a Sófocles y a Aquilo, ¿no? Y nos siguen hablando a nosotros, y no porque tengamos 50, 60 años, sino porque nos hablan de historias de personas como nosotros, ¿no? Con independencia de que lleven togas, de que lleven pantalones de campana o ropa de cuero, ¿no? Se allega. Yo creo que sí, o sea, eso, o quiero creer que sí. Lo de que la gente joven vaya menos ya sería otro tema, ¿no? Yo creo que es incluso extra teatral, ¿no? Y es una pena porque
yo creo que el teatro uno como se aficiona realmente es en la juventud, ¿no? en estas edades. Y ahí el teatro universitario para mí, yo que empecé haciendo teatro en la universidad, me parece que tiene un trabajo al que no puede, o sea, tiene una obligación a la que no puede renunciar, que la gente de la universidad, y no estoy hablando de la gente que hace carrera de letras ni humanidades, sino la gente de la universidad vea teatro y haga teatro, ¿no? y represente, que me parece un ejercicio más allá del puramente literario, como expresión oral, como trabajo en equipo, perder el miedo al público, yo qué sé, tiene un montón de enriquecimientos que yo creo que no deberíamos renunciar a ello. Yo, bueno, lo cuento según mi experiencia, ¿no? Me parece un ejercicio muy enriquecedor, ¿no? Aparte y no estoy hablando de que luego nadie se vaya a dedicar ni profesionalmente ni nada por el estilo, pero a lo mejor sí se convierte en espectador, ¿no? Porque ¿Y lo que se te había olvidado? no, era cómo habían reaccionado mis hijos a la función. Que sé que ese es el público más exigente para mí. Ya puede la obra ser un fracaso, que si a mis hijos les gusta ya me quedo yo contento. No sé si alguien quiere hacer algún comentario más. No sé ni cómo vamos. Creo que pues... Bueno, tenemos 10 minutos. 10 minutitos. ¿Algo más? Si, como Candela me dio una pista antes. ¿Dónde estaba? Ay, Dios mío. ¿La música? Yo creo que la tenemos aquí. Eso, dale, 2 veces. Estas moderneces. Sí, bueno, hay la música. Esas son las obras que están las que además canciones. yo había puesto al principio de la función, había puesto una serie de autores, o sea, de canciones o de grupos o de cantantes que a mí me gustaría que estuvieran en el montaje y dejaba libertad. Y Sergi Belbel, que leyó el texto, dice, no, deberías poner qué canción quieres que suene en el momento que quieres que suene. Entonces tuve que pensarlo bien. Mucha música que yo había oído en casa de mis hermanos, pues de Led Zeppelin, de Janis Joplin, de los Rolling, y otras músicas que yo no conocía, de Pink Floyd, por supuesto, que yo no conocía o que yo no solía oír, pero entre la gente que entrevisté, ahora no sé si esto se puede ampliar. Sí, yo creo que sí. Bueno, está el rock and roll de Led Zeppelin, Janis Joplin, Stevie Will. Esta, por ejemplo, es una canción que yo la conocía, pero no, digamos que no estaba en mi playlist, como se dice ahora. Pero estas son este tipo de libertades que se puede tomar un autor. A mi compañera de trabajo le gustaba mucho, era de sus temas preferidos. En honor a ti te voy a poner esta canción, te voy a poner esta canción en la obra. Los Rolling, por supuesto, los Doors, Neil Young, Pink Floyd, Bob Dylan, Sylvie. Ya hay un momento en que uno de los personajes dice, estoy cansado ya de tanta música en inglés. Hay un cantautor que empieza a sonar mucho, que es Playa Girón de Silvio Rodríguez, que en la obra la que se interpreta es Ojalá. David Bowie, Taburiente, que empieza a sonar ya al final de la obra como tal, y Father and Son, que yo no la conocía, de Cat Stevens, y alguien me la comentó, digo, la voy a poner, vamos a ponerla aquí, bueno, nos saltamos el anuncio, y además era una obra que iba como anillo al dedo a la... Totalmente. Como anillo, parecía, digo, esta obra está escrita para esta obra, esta canción está escrita para esta obra. Y un amigo vino a ver la obra y dice, no puedo creer que haya sonado esa canción, que es la que yo tenía con mi padre cuando estaba en la universidad, no sé cuál, se quedó emocionadísimo. Pues yo la vi, estaba convencida. Bueno, puedo ponerla de fondo para terminar. Qué curioso. Que es un temazo. Que es una canción ya, digamos, que suena casi al final de la obra, cuando ya están recogiendo, ya es casi Y está el debate de la paternidad-maternidad, ¿no? Claro. O sea, está planteado. Se suspenden las clases, digamos que hay una especie de momento de bajón.
yo quería que la obra terminara arriba. Por eso recuperamos la canción de la que abre la obra al principio y al final, la que acaban todos tirando los papeles al aire. Muchas gracias.